Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente, Vainilla UFC. Estamos aquí para hacer el resumen del UFC 299 O'Malley vs Vera 2. Cartelera muy cargada de muchas cosas increíbles. De verdad que fue una cartelera cargada de talento y por supuesto que vamos a estar tomando los detalles de las 14 peleas que sucedieron el 9 de marzo en Miami. Una cartelera más que inolvidable. De verdad que hubieron muchos aspectos positivos, pero también hubieron cosas negativas de las cuales ya estaremos, como les dije, entrando en todos los detalles. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como @vainilla_ufc. Dejen su like si les gusta mi contenido y su comentario acerca de qué les pareció esta cartelera 299. Pero bueno, sin mayor preámbulo, damos inicio al resumen del UFC 299 O'Malley vs Vera 2. E iniciamos con la cartelera de las preliminares en la división de peso mosca femenil con la pelea de Joanna Good contra Marina Barrows. Y esta pelea me gustó bastante a pesar de que al inicio pues no inició de una manera muy atractiva debido a que Marina Barrows pues hizo exactamente lo que nosotros habíamos predicho y pues consiguió un derribo de una manera más que fácil. Joanna Good no pudo hacer absolutamente nada, que se estuvo defendiendo bastante bien, pero Marina Barrows obtuvo el tipo de control total en el primer round. Y para el segundo round podemos ver un inicio bastante explosivo, ¿verdad? Que Joanna Wood inició con esta mentalidad de que era su última pelea, cosa que nos enteramos después de haber hecho la previa. Y pudimos ver un desempeño muy bueno porque en el intercambio Marina Barrows estaba siendo quien tenía la mayor cantidad de golpes, pero quien estaba siendo más efectiva y más precisa en el golpeo era Joanna Wood y me gustó mucho su striking. Y Marina Barrows se vio bastante neutralizada debido a que ni siquiera en los intercambios se veía efectiva y no podía conseguir los derribos. Entonces es bastante difícil que tú consigas una victoria si tú en el área que te especializas, que es más bien a ras de lona por parte de Marina Barrows, pues no te entregas totalmente y no eres efectiva al realizar los derribos. Entonces así es muy difícil que consigas una victoria. Y Joanna Wood estuvo aprovechando al máximo, su striking fue muy bueno. También en cuanto a las defensas de derribo, y me gustó mucho el desempeño de esta peleadora porque sí remarcó mucho el hecho de que salió con esta mentalidad de que era su última pelea y salió a darlo todo. Y de hecho casi consigue un knockout de tercer round porque dio un golpe de puño reversible muy bueno, de puño giratorio. Y me gustó muchísimo porque casi termina noqueando a Marina Barrows. De verdad que nadie estaba esperando este tipo de golpe. Fue muy repentino y muy potente. Y al final de cuentas, con una decisión dividida, Joanna Wood termina consiguiendo una última victoria en su retiro. Qué felicidad que consiguió una victoria en su retiro. Hay muchas veces que se terminan retirando y no consigue, se van con una derrota, entonces es bastante triste. Pero me alegro que en el caso de Joanna Wood, a pesar de que habíamos predicho que Marina Barrows iba a ser la ganadora, me alegro que ella haya conseguido la victoria y se termina retirando de esa forma tan espectacular. Y se le desea nada más que lo mejor. Así que un fuerte aplauso para Joanna Wood, que se alza victoriosa en la división de peso mosca femenil. Continuamos con la división de peso mosca con la pelea de Seiji Vergara contra Azu Almavayev. Y esta pelea fue justamente como habíamos predicho debido a que Almavayev es un peleador que es implacable. De verdad que es impresionante la potencia que tiene este peleador de Kazajistán. Y Seiji Vergara, lo que pudimos notar, que es un peleador que evoluciona bastante. De hecho, desde sus últimas dos derrotas por medio de la sumisión, sí ha mejorado bastante su defensa y más ante un peleador que es tan bestia como lo es Almavayev, que no para de hacerlo una y otra vez. Pues se estuvo defendiendo bastante bien, pero no fue suficiente para conseguir la victoria debido a que Almavayev estuvo aprovechando con el ground and pound, con los intentos de sumisión. Y algo que me gustó de este peleador es que no únicamente, pues, cuando se rompía el clinch y todo esto, trataba de hacer bastante daño. Por ahí conectó un rodillazo al rostro de Seiji Vergara y estaba demostrando bastante potencia en su golpeo. Pero sí, como siempre, este tipo de peleadores que se especializan más al estar a ras de lona, sí se vio bastante vulnerable cuando se estaba de pie, que estuvo pegando con bastante potencia, pero Seiji Vergara estuvo conectando bastantes golpes que fueron algo peligrosos, pero al final con el tiempo de control de 9 minutos y 32 segundos, Azu Almavayev se termina llevando la victoria por decisión unánime con un 30-27 en la división de peso mosca. Y seguimos con la división de peso completo con la pelea de Rob Elise de Spence contra Josh Parisian. Y este análisis va a durar más que la propia pelea porque únicamente duró 18 segundos. 18 segundos fue lo que necesitó Rob Elise de Spence para conseguir un knockout técnico más que impresionante contra Josh Parisian. De verdad que sabíamos que este peleador traía potencia, pero no creíamos que iba a acabar
tan pronto. De verdad que Robert Lee después salió determinado a finalizar la pelea de una manera pronta por la posición en la que este peleador entró. De hecho, al soltar una patada al rostro de Josh Parisian se terminó resbalando y Josh Parisian se le fue encima como una bestia tratando de conseguir la finalización. Y Robert Lee Spence, sin tener la base bien puesta, se iba pues deslizando hacia atrás, llegó a conectar un golpe muy fuerte que fue lo que llevó al suelo a Josh Parisian y ahí lo terminaron acabando y el referee dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor, te voy a salvar y terminó la pelea a los 18 segundos porque si no el castigo que iba a recibir por parte de Robert Lee Spence de verdad que iba a ser algo temible. Es un peleador muy grande y no necesitó ni 10 golpes, señores y señores, fueron 9 golpes totales de los cuales conectó únicamente 6. No necesitó ni 10 golpes para finalizar la pelea, entonces con esta manera tan espectacular el peleador de Cuba está haciendo su debut y está poniendo muy en alto su nombre y todos los reflectores sobre él porque de verdad que ya lo queremos ver pelear de regreso y ya veremos qué otras sorpresas trae este peleador. Y continuamos con la división de peso mediano con la pelea de Michael Pereira contra Michal Olesosuke. Pareciera que Pereira se contagió de la energía de Despenge porque qué manera de finalizar la pelea. La pelea únicamente duró 1 minuto con 1 segundo debido a que desde el inicio ambos peleadores salieron de una manera agresiva. Pero Michael Pereira con esa característica que tiene que es tan versátil, que es tan pues que tiene muchas técnicas para ejercer su golpeo, pues se estaba desplazando de una manera inteligente y al final pues terminó conectando una patada al abdomen de Olesosuke que posteriormente conectó un golpe de derecha muy potente que entonces Olesosuke no pudo pues aparentar el dolor, de verdad que se le vio rápidamente en el rostro de que le había dolido y Pereira como el tiburón que es, se lanzó completamente a conseguir la finalización con un rodillazo al abdomen que de verdad que a todos nos dolió y al final Pereira no le bastó únicamente eso porque se fue por la Motaleón y terminó sometiendo por estrangulación al 1 minuto y 1 segundo a Michael Olesosuke. De verdad que lo hizo ver facilísimo, pero vaya desempeño que ha tenido, de verdad que esta división se le da bastante bien a Michael Pereira y pues está llevando una victoria aplastante. Y avanzamos con la división del peso semi pesado con la pelea de Ion Cutelaba contra Philippe Lins. Una pelea donde esperábamos mucho poderío por parte de estos dos peleadores y de hecho al inicio pues sí se pusieron a intercambiar a ver quién tenía más poder y quien salió con más poder y más pegada y obviamente como nosotros lo esperábamos fue Ion Cutelaba debido a que pues sí estaba pegando a un punto en el cual una vez agarró mal parado a Philippe Lins y le conectó con tanta fuerza que sí terminó en la lona y Philippe Lin se dio cuenta de que si seguía con ese tipo de estrategia pues no iba a resultar nada bueno, entonces al final cambió la estrategia y empezó con un pateo bajo que estuvo mermando toda la base de Ion Cutelaba y cuando tú le quieres quitar el poderío a tu oponente vas directo a la pierna y eso fue lo que hizo Philippe Lins, además de que con un tiempo de control estuvo asegurando el segundo y el tercer round porque el primer round se fue totalmente hacia el lado de Ion Cutelaba. Y pues al final no pudimos ver tanta acción desafortunadamente porque la estrategia de Philippe Lins fue irse a la segura y obviamente tú no te puedes ir de una manera desvolcada a otro peleador que tiene tanto aguante y tanto poderío como lo tiene Ion Cutelaba. Entonces al final pues Ion Cutelaba pues salió victorioso en cuanto al striking, en cuanto al boxeo se vio bastante superior en cuanto a Philippe Lins, a pesar de que este peleador brasileño tenía la ventaja del alcance, pues sí se vio obligado a buscar otras maneras para que así al final por medio de la decisión unánime con un 29-28, consiguió la victoria en la división de peso semi pesado. Seguimos con la división de peso gallo con la pelea de Pedro Muñoz contra Kyler Phillips. Y esta pelea me gustó bastante porque se pudo ver mucha experiencia de ambos lados debido a que Pedro Muñoz, como bien les dije, es un veterano, ya ha demostrado mucho dentro de la UFC y de verdad que todavía tiene ese aspecto competitivo dentro de su estilo porque demostró que tiene mucho aguante ante Kyler Phillips. Kyler Phillips es alguien que dominaba con 20 centímetros más de alcance, de verdad que era una burrada de alcance más que tenía Kyler Phillips y lo estuvo explotando al máximo, de verdad que durante los 3 rounds estuvo del lado de la ventaja que tenía Kyler Phillips, lo supo explotar al máximo, porque con un pateo inteligente estuvo manteniendo a raya a Pedro Muñoz, aparte de que es muy versátil este peleador, vaya que tiene herramientas para causar daño en sus enemigos, porque Pedro Muñoz nada más no se podía aproximar a una distancia que le fuera cómoda, porque rápidamente Kyler Phillips ya estaba ahí listo para dar un golpe,
De hecho, de golpes totales fueron 277, de los cuales 99 fueron conectados por Kyler Phillips. Entonces sí se vio una gran diferencia en cuanto a la comodidad que tenían ambos peleadores, porque Kyler Phillips, vaya que supo mantener a raya a Pedro Muñoz. Pedro Muñoz, pues, con esta experiencia que tiene, porque pudo aproximarse, pues, de vez en cuando a una distancia que le funcionara. Y yo siento que sin esta experiencia ni siquiera hubiera podido hacer nada de este peleador, pero nosotros ya lo conocemos, ya sabemos el estilo del brasileño. Entonces, al final, Kyler Phillips, pues, se terminó llevando la pelea por medio de la decisión. Una pelea muy entretenida, mucha habilidad en cuanto al striking por parte de ambos peleadores y un buen desempeño por parte de los dos. Yo siento que fue una gran pelea, pero sí, al final Kyler Phillips está consiguiendo una victoria en la división de peso gallo. Avanzamos con la división de peso ligero con la pelea de Mateusz Gamrot contra Rafael dos Anjos. Esta pelea súper esperada de estas dos estrellas, un veterano y uno con nueva sangre. De verdad que nos regalaron un espectáculo de inicio a fin, porque Rafael dos Anjos nos sorprendió, porque cada vez que decimos que Rafael dos Anjos ya se empieza a ver un poco más, pues digamos que más viejito, por así decirse, o mayor o con menor capacidad, viene y nos calla la boca, porque de verdad que Rafael dos Anjos demostró un poderío ante Mateusz Gamrot, porque casi lo termina finalizando en el primer round. De verdad que fue algo increíble. Yo dije, Jesucristo, ¿qué está pasando? Porque Mateusz Gamrot se veía más que tocado con los golpes que le dio Rafael dos Anjos, pero al final, con todo este talento que tiene Mateusz Gamrot, pues alcanzó a sobrevivir ese primer round. Entró en survival mode, en modo de supervivencia, y pues con una expertise en la lucha y todo eso, pues alcanzó a tener el tiempo de control incluso en el primer round. Fue algo bastante impresionante la destreza que tenía este peleador, porque sí estaba en una situación bastante precaria. A mí me sorprendió que haya sobrevivido a esta situación, pero Mateusz Gamrot nos está demostrando por qué únicamente tiene dos derrotas nada más. Entonces, al final, pues Mateusz Gamrot se dio cuenta de que no le podía seguir el juego a Rafael dos Anjos. Rafael dos Anjos estuvo destacando más en el striking, en la pelea de pie. Entonces Mateusz Gamrot tuvo que utilizar todo su expertise en el tiempo de control, en la lucha, en el grappling. Y miren que Rafael dos Anjos es un peleador experimentado brasileño que se especializa en esta área, pero de verdad no le pudo hacer frente a Mateusz Gamrot. Entonces imagínense lo implacable que es este peleador. Y al final, con el tiempo de control de 7 minutos, Mateusz Gamrot terminó consiguiendo la decisión unánime y le terminó ganando a una leyenda brasileña. Y como siempre, Rafael dos Anjos todavía, a pesar de lo veterano que es, a pesar de su edad y todo lo que tú quieras, sigue demostrando que tiene mucho poderío, y yo siento que pues todavía puede seguir bastante tiempo dentro de la UFC, así que ya veremos. Continuamos con la división de peso mosca femenil con la pelea de Kathleen Serminara contra Maycee Barber. Y pasó algo parecido a lo que habíamos predicho, porque Maycee Barber tiene un estilo de pelea bastante, hasta cierto punto, opresivo. Es bastante caótica, muy agresiva, pero sí comete ciertos errores, y por lo que pude estar viendo al momento de entrar al intercambio contra Kathleen Serminara, es el hecho de que pues como entra de esta manera un poco caótica por medio del golpeo con combinaciones de 3, 4 golpes, pues sí se expone bastante a que le puedan conectar. Yo siento que si se enfrenta ante una peleadora un poco más precisa, sí se pueden ver en bastantes problemas. Pero de momento esta estrategia le funcionó perfectamente ante Kathleen Serminara, porque esta peleadora no pudo hacer mayor cosa contra Maycee Barber, debido a que sí se vio en muchos problemas, porque cada vez que Maycee Barber entraba la llevaba al clinch o ejercía bastante daño en los intercambios, y con un boxeo sucio estuvo aprovechando bastante bien desde el primer round para hacer todo el daño sobre el rostro de Kathleen Serminara. Y algo que se pudo destacar acerca de Kathleen es el hecho de que esta peleadora no dejaba o no se quedaba a ras de lona. Cada vez que Maycee Barber por fin conseguía un derribo con mucho esfuerzo, pues se lograba levantar, pero además de eso no hizo pues mayor cosa realmente. Es cierto que Maycee Barber estuvo dominando más. En cuanto a los golpes totales y las estadísticas del final de la pelea, no hay mucha diferencia, pero yo siento que quien tuvo mayor impacto fue Maycee Barber, y al final pues sí se terminó llevando la victoria por la decisión unánime con un 27-30 y un 28-29 a favor, para así quitarle la victoria a Kathleen Serminara. Y señoras y señores, hemos llegado con la pelea estelar de las preliminares de la división de peso completo, con la pelea de Curtis Blaydes contra Jailton Almeida. Y al inicio de esta pelea parecía que iba a ser otra típica pelea de Almeida. Era una pelea aburrida, tiempo de control pues hasta cierto punto, como les digo en este canal, tiempo de control basura.
muy aburrida, pero inició el segundo round y Kayton Almeida salió un poco más determinado a dar un poco más de show. Empezó con el intercambio, pero rápidamente se dio cuenta de que esta no es su área. Entonces intentó derribar a Curtis Blades, a los cual Blades pues terminó defendiendo este derribo. Y a mitad de defensa de este derribo se ve que le mete un tipo de uppercut, un uppercut por a un lado de la cabeza de Kayton Almeida. Y entonces Kayton Almeida pareciera como que se vio tocado o bajó el nivel. Y a partir de ahí Curtis Blades dijo, de aquí no te vas. Y utilizando una lucha inteligente y por medio de martillo tras martillo, Curtis Blades termina noqueando a Kayton Almeida de una forma impresionante, señoras y señores. Nosotros habíamos predicho que Kayton Almeida iba a ganar, pero la verdad estoy muy contento con el resultado de esta pelea porque es muy aburrido ver el estilo de pelea que tiene Kayton Almeida y no quiero ser irrespetuoso en este tema porque hay peleadores que les gusta mucho ganar las peleas por el tiempo de control, pero hay tipo de control que es efectivo, como lo hemos visto con diferentes campeones, en donde ejercen bastante el ground and pound y los intentos de sumisiones. Pero Kayton Almeida únicamente se dedica a hacer ese tipo de control, dedica toda su energía a conseguir los derribos y a partir de ahí pues se agota y ya no puede pues concretar absolutamente ninguna finalización. Entonces por eso no me gusta mucho el estilo de Kayton Almeida. Pero Curtis Blade con esta poderío nos vino a sorprender absolutamente todos. De verdad que fue algo impresionante y consiguió su victoria por medio del knockout técnico a los 36 segundos del segundo round en la división de peso completo. E iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso gallo con la pelea de Peter Yan contra Song Yadong. Y qué señora pelea tuvimos porque de verdad de inicio a fin fue todo un espectáculo. Song Yadong salió de una forma bastante agresiva, pero como yo les dije en la previa, si este peleador pues no empezaba a conseguir el derribo pues se iba a desesperar y dicho y hecho, Peter Yan de hecho pues fue de menos a más porque en el primer round no se le veía del todo cómodo y conforme fue avanzando durante el segundo round, yo creo que a la mitad del segundo round fue cuando empezó a destacar más porque Peter Yan empezó a tener un poco más la iniciativa y ahí es cuando podía ejercer todo el daño porque bien sabemos que toda la versatilidad que tiene Peter Yan porque qué manera de hacerle daño a Song Yadong. De verdad que cada vez que este peleador entraba al intercambio con un uppercut muy útil, de hecho encontró una abertura en la defensa o en la guardia de Song Yadong con un uppercut y lo estuvo aprovechando al máximo y de verdad que qué aguante tiene Peter Yan porque también Song Yadong le estuvo conectando de una forma bastante dura, pero a pesar de esto, estuvo aguantando todo y estuvo aguantando este ritmo acelerado en la pelea. Y de hecho, quien se quedó sin energía fue Song Yadong. A partir ya, como les digo, a mitad de la pelea, ya se le empezó a ver más cansado, con menos iniciativa. Y Peter Yan iba en crecimiento cada vez más y más y más. Le estuvo defendiendo los 8 intentos de derribos. De 8 intentos de derribo, únicamente uno logró concretar Song Yadong. Y Peter Yan se estuvo luciendo como el ex campeón que es, o como el campeón quiero decir mejor, que es porque de verdad que qué talento tiene este peleador ruso. Y vaya que me gustó mucho toda la técnica que estuvo utilizando, el aguante, porque estuvo recibiendo bastante daño y pues no se precipitaba, no entraba en pánico, sabía manejar la situación. Y pues al final se terminó llevando la decisión unánime y por fin se hizo justicia para Peter Yan porque de verdad que venía de una racha bastante mala, venía en una situación muy precaria en las cuales hubieron varias polémicas, pero por fin vemos justicia para Peter Yan que se está llevando la decisión unánime con un 29-28 y qué manera de ganarle a Song Yadong, de verdad que le pasó por encima ya a partir de la mitad de la pelea. Y un fuerte aplauso por el desempeño de Peter Yan. Avanzamos con la división de peso welter con la pelea de Gilbert Burns contra Jack Della Maddalena. Y vaya que esta cartelera ha estado cargada de mucha acción porque qué pelea nos regalaron de estos dos gladiadores. Al inicio Gilbert Burns se veía bastante cauteloso de entrar al intercambio contra Jack Della Maddalena. Y es cierto que este peleador tiene mucho poderío, pero no nos imaginábamos que tanto para que Gilbert Burns saliera de esta manera tan cautelosa porque sí trató de mantenerse en una distancia prudente y tratar de conseguir los derribos lo más posible para poder así trabajar por medio del intento de sumisión y el ground and pound. Pero Jack Della Maddalena, de verdad que qué manera de defender los derribos, defendió
4 de 11 derribos de los que intentó Gilbert Burns y también se escapó de varios y entonces fue muy interesante ver cómo este peleador ha avanzado aún más en su juego, en su defensa a ras de lona y de verdad que puso bastante respeto en el octágono con el poderío que tiene porque Jack Della Maddalena es un peleador que tiene un striking muy depurado y vaya que lo estuvo aprovechando al máximo ante Gilbert Burns. Porque en varias situaciones yo pude ver que Jack Della Maddalena estuvo conectando a Gilbert Burns y Gilbert Burns mostraba el daño y pues se echaba para atrás. De verdad que fue impresionante la manera en que este peleador pues hasta cierto punto retrocedía porque Gilbert Burns es muy característico o muy conocido por ser un peleador con mucho aguante. Entonces a mí me sorprendió que pues se fuera hasta cierto punto pues en retirada contra Jack Della Maddalena, pero pues ya nos está demostrando este peleador por qué se le debe tratar con este respeto, porque qué forma de finalizar de Jack Della Maddalena, porque vamos avanzando ya en el tercer round. Gilbert Burns, pues después de recibir bastante daño, intentó pues derribar a Jack Della Maddalena y lo consiguió y de hecho lo puso en una situación bastante cómoda en la cual lo estaba tratando de someter, pero Jack Della Maddalena con esta experiencia que tiene y con un caminado sobre la malla pues se terminó soltando del agarre de Gilbert Burns y justamente cuando Gilbert Burns se estaba parando, Jack Della Maddalena lo terminó recibiendo con una señora rodilla que de verdad nada más necesitaba eso para finalizar a Gilbert Burns. Gilbert Burns cayó en la lona y lo pues, siguió con unos codos que de hecho debieron de haber parado la pelea antes. Nosotros siempre decimos de que hay veces que debieron de darle un poco más de tiempo, pero esta sí fue una de esas situaciones en las cuales debieron de haber parado la pelea en el segundo golpe porque ya estaba más que acabado Gilbert Burns cuando Jack Della Maddalena seguía soltando codo tras codo y pues al final el referee detuvo la pelea en el tercer round a los 3 minutos y 43 segundos que de hecho Gilbert Burns de hecho ni siquiera apareció ya cuando dieron la decisión final, estaba todavía tirado en el suelo de lo duro que recibió ese golpe, fue bastante impresionante y Jack Della Maddalena demostrando por qué tiene esta racha de victorias tan largas, por qué tiene tanto talento y por qué en las apuestas estaba como favorito y está llamando a Rakhmonov por una pelea de eliminación por el título. Vaya que sería todo un espectáculo y lo vamos a estar esperando con muchas ansias ese enfrentamiento porque de verdad que va a ser muy interesante y ya estaremos hablando de los detalles en su momento, pero sí, Jack Della Maddalena ganador en la división de peso welter. Seguimos con la división de peso welter con la pelea de Kevin Holland contra Michael Page. Vaya pelea que tuvimos a continuación porque este era el debut de Venom Page, un peleador muy talentoso que había hecho de todo fuera de la UFC y que por fin había alcanzado su sueño de ingresar a esta gran organización y qué manera de hacerlo más que enfrentando a Kevin Holland, otro peleador con las características similares y con el estilo de pelea también muy parecidos. Y desde el inicio de pelea vimos que Michael Page se sentía bastante cómodo dentro del octágono, vimos que no le afectó para nada el factor de pues estar debutando en la UFC. Y pudimos ver desde el inicio que entraba de una manera bastante desbocada al punto en que varias veces se terminó cayendo. De hecho, al inicio de la pelea pues por ahí Michael Page en un intercambio pues se terminó cayendo y al intentar recomponerse pues Kevin Holland aprovechó al máximo y consiguió un derribo a lo cual casi lo terminó sometiendo con una mataleón, pero Michael Page pues se terminó escapando y sobreviviendo a una avalancha de codos muy peligrosos y fue impresionante de la manera en que Michael Page pues estuvo escapando de todos los intentos de derribo de Kevin Holland. De hecho, por el estilo que tiene Venom Page pues hace muy difícil que Kevin Holland conectara a este peleador. Entonces por eso se le estuvo dificultando toda la pelea. Algo que no me gustó un poco es que pues sí estuvo huyendo bastante de la pelea, que sí parte es pues el estilo de su juego y todo eso, y que obviamente no te vas a quedar ahí plantado en el octágono y que debes de tener buena movilidad, pero es cierto que se estuvo moviendo de una manera excesiva y que pues hasta cierto punto pues no promovió tanto el intercambio, entonces sí fue hasta cierto punto en varios momentos de la pelea un poco aburrido, pero también me sorprendió mucho el talento que tenía para conectar a Kevin Holland con unos codos cada vez que entraba en el contragolpeo, también en el momento que él tenía el engage y que conectaba de una manera bastante impresionante porque se veía muy fácil como Michael Page entraba y salía de una manera muy rápida, que repito, por ahí debe de trabajar un poco la estabilidad que después tiene al entrar,
Pero algo positivo que sí vi de varias veces que entró es que no únicamente conectaba, sino que también empujaba y pues aplicaba una barrida a Kevin Holland, lo cual pues hacía que el peleador estadounidense terminara en una posición desfavorable. Entonces hasta a cierto punto pues sí estuvo aprovechando al máximo los intercambios y estuvo aprovechando todo lo que le da ventaja a él en cuanto a su juego o su estrategia en las artes marciales mixtas. Entonces yo siento que el desempeño de Michael Page fue bueno. Creo que en definitiva pensé que le iba a afectar más el factor psicológico. Y por parte de Kevin Holland, pues yo creo que sí debió de quedarse un poco más en su área. Siento que entró más al juego de Michael Page y siento que eso fue lo que le costó la pelea, porque Kevin Holland es un peleador muy talentoso, pero sí se metió como un poco más al ritmo de pelea de Michael Page y siento que eso fue lo que no le permitió desempeñarse de una manera cómoda. Y pues al final Michael Venom Page en su debut se termina llevando la decisión unánime con un 28-29 a favor en la división de peso welter. Y señoras y señores, vamos con la pelea coestelar en la división de peso ligero, con la pelea de Dustin Poirier contra Benoit Saint-Denis. Vaya pelea que pudimos ver, y les digo, lo he estado diciendo mucho en este podcast, pero es que de verdad, vaya cartelera cargada, y esta no fue la decepción. Y les digo algo, se los dije totalmente, Dustin Poirier salió victorioso. En la previa les estuve diciendo que Benoit Saint-Denis recibía un golpe más en promedio por minuto a comparación de las estadísticas de Dustin Poirier, y yo les dije que yo creía que ese único golpe iba a ser lo que faltaba para que Dustin de Diamond Poirier consiguiera la victoria, y al final de cuentas eso fue lo que pasó. De hecho, también les mencioné mucho acerca del crecimiento que ha tenido Dustin Poirier. Es un peleador que no se queda estancado en sus errores y que si hay algún error, pues al final lo termina modificando, y fue lo que hizo, porque Benoit Saint-Denis salió de una manera determinada que al inicio, cuando sintió el poderío, Dustin Poirier dijo: no voy a estar en esta zona, mejor me voy a ir a una zona más cómoda, que es a ras de lona. Pero estuvo defendiendo todos los intentos de derribo, que de hecho cuando Benoit Saint-Denis sí conseguía los derribos, pues Dustin Poirier defendía todos los intentos de sumisión, se defendía de una manera impecable. Vaya que me gustó mucho su técnica, porque sí que corrió peligro muchas veces ante Benoit Saint-Denis con los intentos de Mataleón, pero al final Dustin Poirier, con esta experiencia y con este crecimiento espectacular, salía de todas esas situaciones y al final logró conectar a Benoit Saint-Denis de una forma brutal. Señoras y señores, de verdad que fue brutal el daño que le hizo Dustin Poirier a Benoit Saint-Denis. Todo el poderío que tiene fue algo increíble. Yo se los había dicho, Dustin Poirier, el campeón del pueblo, no es alguien pequeño, no es alguien que le pueden pasar por encima. Yo sabía que este peleador iba a ganar, que ese factor de que Benoit Saint-Denis recibía un golpe más en promedio por minuto iba a ser más que suficiente para que Dustin Poirier salía victorioso. Entonces sí, al final Dustin Poirier, la leyenda, sumando una victoria más dentro de la UFC, le está ganando a este león hambriento, a esta promesa en crecimiento que venía con una racha impresionante de victorias y de 100% de finalizaciones, y está consiguiendo la victoria por medio del knockout en el segundo round a los 2 minutos y 32 segundos. Un fuerte aplauso para The Diamond Poirier, porque qué manera de crecer, qué manera de que todas sus peleas sean emocionantes, y de verdad, qué espectáculo. Así que sí, arriba Dustin Poirier, que un fuerte aplauso, y se queda con la victoria en la división de peso ligero. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel en la pelea principal en la división de peso gallo, con la pelea de Sean O'Malley contra Marlon Chito Vera. Y bueno, señoras y señores, esta pelea tan esperada debido a todo lo que había surgido a partir de la primera pelea, además de que pues el Chito Vera, peleador de Ecuador, estaba peleando por la oportunidad de ser campeón en la UFC en la división de peso gallo. Una pelea muy esperada, había demasiada emoción, una cartelera muy cargada, de verdad que estaba toda la emoción para esta pelea tan esperada. Y pues al inicio de la pelea fue justamente como en la primera pelea que sucedió entre Sean O'Malley y Chito Vera, y pues Sean O'Malley estaba aprovechando al máximo las patadas y aprovechando con la distancia y un desplazamiento bastante inteligente, y estaba haciendo ver bastante difícil que el Chito Vera se pudiera aproximar y conectar de cualquier forma. Pues hasta cierto punto pues creció bastante en su striking, porque
pudimos ver que Sean O'Malley estuvo yendo de menos a más, estuvo siendo bastante cauteloso y es normal que el Chito Vera también estuviera de esta forma cautelosa, porque Sean O'Malley es un peleador que te puede apagar las luces con un solo golpe, que es un peleador muy preciso, entonces era normal que el Chito Vera en el primer y en el segundo round fuera un tanto cauteloso en cuanto a la forma en que se aproximaba ante Sean O'Malley, pero Sean O'Malley estuvo aprovechando toda esta cautela del Chito Vera, de verdad que lo estuvo aprovechando al máximo con un striking muy depurado, estaba haciendo todo el daño posible, mientras que el Marlon Vera únicamente pues estaba recibiendo estos golpes y yo creo que a partir de ahí fue el inicio del fin, porque el Marlon Vera desafortunadamente es cierto que debe haber unos rounds de estudio, pero siento que lo respetó demasiado, de verdad que creo que Marlon Vera pudo haber aprovechado más en cuanto a su striking, creo que pudo haber entrado un poco más hasta cierto punto de una manera riesgosa porque pues Sean O'Malley estaba haciendo todo el daño sin que el Chito Marlon Vera intentara entrar. Y como nosotros sabemos con lo que pasó contra O'Malley y Aljamain Sterling, en su contragolpeo es muy peligroso, pero el Chito Marlon Vera entra de una manera bastante peligrosa y lo pudimos ver en los siguientes rounds porque Marlon Vera estuvo conectando de una manera muy fuerte y también aprovechando con unas rodillas bastante poderosas. Y yo siento que esa era el área y uno de los aspectos que más voy a remarcar en el sentido de que le falló bastante al Chito Vera es en el aspecto de que no aprovechó el pateo para nada, porque Sean O'Malley estuvo aprovechando mucho el pateo al área abdominal, también intentaba algunas patadas al rostro y también al área baja, pero el Chito Vera no estaba aprovechando para nada este pateo a las piernas, siendo una de las áreas más vulnerables de Sean O'Malley, como lo que pasó en la pelea pasada, y de hecho muchos de los analistas de la UFC, muchos de los que analizamos las peleas de la UFC, pues sabíamos que uno de los puntos débiles de Sean O'Malley eran las piernas, y como les dije en una de las peleas pasadas, si tú le quieres quitar el poderío a tu oponente, te debes de ir directo a las piernas, y siento que el Marlon Vera debió apuntar mucho a las piernas, debió de irse directamente con ese pateo bajo contra Sean O'Malley, pero no pudimos ver nada de patadas, realmente que no recuerdo haber visto a Chito Vera realizar alguna patada baja contra Sean O'Malley, que es cierto que durante esas ciertas patadas, pues Sean O'Malley pudo haber aprovechado con el contragolpeo, pero es que de todas maneras Sean O'Malley estaba conectado de demasiados golpes de los cuales Marlon Vera se estaban tragando todos desafortunadamente y estaba recibiendo mucho daño. Yo siento que, como les dije, Marlon Vera estaba respetando muchísimo a O'Malley y eso fue un gigantesco error porque de verdad que fue muy tardía la respuesta de Marlon Vera, fue hasta el cuarto round, hasta por ahí de la mitad del cuarto round, en la cual Marlon Vera empezó a entrar de una manera un poco más agresiva. Y mientras que Marlon Vera estaba siendo el que proponía la acción, todo iba perfecto para el peleador de Ecuador. Marlon Vera estaba ejerciendo mucho daño y de hecho el rostro de Sean O'Malley, en cuanto Chito Vera empezó a entrar, se empezó a ver un sangrado y de hecho cada vez que este peleador entraba, Sean O'Malley se empezaba a ver como debilitado, se empezaba a ver el daño y se veía que estaba recibiendo, que es cierto que Marlon Vera muy al inicio de la pelea recibió una rodilla en el rostro que muy posiblemente pues causó algún tipo de fractura, por lo cual puede ser un dolor muy grande en el rostro, pero insisto, Sean O'Malley estaba ya ejerciendo todo el daño sobre Marlon Vera, realmente no es como que, bueno, no entro pero no me causa daño, sino que más bien estaba en una posición bastante estática donde le estaba causando daño y donde no estaba ejerciendo ningún tipo de daño. Entonces fue un gigantesco error. De verdad que Marlon Vera debió de haber confiado más en su habilidad de entrar y causar muchísimo daño, porque cada vez que Marlon Vera entraba se veía que Sean O'Malley resentía todos esos golpes, se veía que se destanteaba bastante. Entonces yo creo que también le falló en el aspecto de la esquina el no haberle señalado el hecho de que el pateo bajo, los intentos de sumisión, el entrar de una manera un poco más agresiva, porque cada vez que Chito Vera era el que proponía, salía con una ventaja en el golpeo, y además de que necesitaba combinaciones más largas, porque únicamente lo que más predominó sobre toda la pelea fue una combinación de uno y dos golpes. Entonces el Chito Vera debió de, pues hasta cierto punto, ahora sí, desbocarse un poco más y lanzarse con combinaciones de 4 o 5 golpes. O sea, 4 o 5 golpes es una combinación muy larga, pero que siento que es efectiva ante Sean O'Malley porque su distancia es larga.
La ventaja que tiene en el golpeo es a una distancia larga y estando ahí en una distancia corta, quien se llevaba toda la ventaja era el Chito Vera. Entonces, el aspecto de no aprovechar los derribos, las patadas bajas y el entrar de una manera más agresiva, siento que fue lo que le costó la pelea al Chito Marlon Vera. Que por otro lado, también hay que destacar que Sean O'Malley estuvo haciendo un trabajo impecable, estuvo aprovechando absolutamente todo, estuvo aprovechando sus distancias, de verdad que su peleador muy preciso, fue impresionante la efectividad que tenía en el golpeo de este peleador. Entonces también es normal que pues Chito Vera se viera en varios problemas, pero es que la verdad el Chito Vera tiene un talento más que gigantesco, más que enorme. Entonces yo sentía que tenía la capacidad de manejar toda esta situación, pero creo que le respetó demasiado Sean O'Malley y es lo que le está costando la oportunidad por ser el campeón de la división de peso gallo. Un fuerte aplauso para Sean O'Malley por haber retenido el título, por haber mostrado toda esta calidad en el boxeo, pero sinceramente, de una manera poco objetivo, yo le iba al Chito Marlon Vera. Obviamente lo habíamos analizado de una manera objetiva, pero independientemente de eso, yo soy un mexicano y yo apoyaba mucho a Ecuador. He seguido la carrera del Chito Marlon Vera muy de cerca y yo siento que la oportunidad por el título se le dio muy tarde. Siento que estuvo batallando bastante por alcanzar esta oportunidad. Entonces, sinceramente, me duele en todo el corazón como si hubiera perdido un peleador mexicano. Y yo solo espero que el Chito Marlon Vera únicamente agarre esta oportunidad, agarre esta experiencia y lo canalice de una manera positiva, porque sí, es un dolor gigantesco lo que acaba de pasar. Y pues también un fuerte abrazo para todas las personas de Ecuador, porque es normal que este tipo de situaciones pase. Ya lo hemos vivido los mexicanos. Entonces un fuerte abrazo para todas las personas de Ecuador, porque de verdad es una situación pues hasta cierto punto triste, pero no es el final. Yo no creo que vaya a ser el final de Chito Marlon Vera. Creo que de verdad se va a tener que ganar otra vez el derecho por pelear por el título, pero creo que es un gran peleador y que a final de cuentas un día va a terminar siendo campeón. Así que mucho ánimo, un fuerte aplauso por el Chito Marlon Vera, por todo lo que ha logrado en su carrera, y también pues un fuerte aplauso de una manera objetiva por Sean O'Malley, por todo el talento que tiene. Y pues nada, nos quedamos con este resultado en la división de peso gallo. Y con nosotros llegamos al final del resumen del UFC 299, O'Malley versus Vera 2. Y en cuanto a nuestras predicciones, nos quedamos con un resultado positivo con 9 aciertos y 5 errores. Que de los 5 errores que pasaron, pues sí fueron un poco dolorosos por los peleadores que perdieron. Pero bueno, son cosas que pasan dentro de la UFC. Fue una cartelera llena de talento, llena de bastantes acontecimientos muy buenos. De verdad que vivimos desempeños más que increíbles. Me quedo muy en la mente con el desempeño de Dustin Poirier, porque fue impresionante, al igual que el de Peter Yan. Fue muy impresionante el desempeño de estos dos peleadores. Y ya ni se diga de los peleadores de las preliminares, porque de verdad que fue algo increíble. También no se olviden de que si les gustó este episodio o les gusta mi contenido, no se olviden de dejar su like, su comentario acerca de qué les pareció esta cartelera tan cargada de talento. Y no se olviden de seguirme en todas las redes sociales como @vainilla UFC si son amantes de este hermoso deporte y les gusta mi contenido y no se quieren perder nada de la UFC. Así que no duden en seguirme, dejen su like, dejen su comentario para formar parte de esta gran familia amante de la UFC. Pero bueno, con este resultado nos despedimos del resumen del UFC 299, O'Malley vs Vera 2. Los vamos a ver muy pronto con la cartelera que va a haber el 16 de marzo. Por ahí hay un pequeño anuncio, así que sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente Vainilla UFC se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.